Dios te bendiga, amado hermano, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo cubra tu vida y la de tu familia. Primero que nada, déjame felicitarte como lo hago cada semana por estar viendo este video, porque esto es una muestra que a ti te interesa conocer más a Dios a través de su palabra. Y eso es súper, pero súper bueno porque, como vamos a ver ahora más adelante, la Biblia dice que conociendo al Padre y conociendo al Hijo es que encontramos la vida eterna. Entonces, entre más conozcamos a nuestro Dios, más plena será nuestra vida, porque más llenos seremos de la vida abundante que nuestro Señor Jesús nos da. Y bueno, la semana pasada iniciamos una serie de sermones que están relacionados, no son necesariamente una serie, pero sí están relacionados los unos con los otros. Y nos tomamos el tiempo para hablar un poco acerca de la voluntad secreta de Dios y cómo nosotros debemos confiar en ella. Y podemos confiar en ella porque Dios es bueno y sabio. Y uno de los versículos que ocupamos fue Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Recordábamos y pensamos la semana pasada acerca de la voluntad de Dios, y más o menos de eso se tratan todos estos sermones. La voluntad de Dios, nuestra respuesta frente a la voluntad de Dios, nuestra respuesta frente al sufrimiento que también es parte de la voluntad de Dios. Entonces quiero animarte a que veas todo este video y que esta semana te vayas a conectar en tu grupo de discipulado en Zoom. Y lo primero con que iniciábamos en la predicación del día de ayer y lo primero que quiero compartir contigo en este video es la idea que Dios puede ser conocido y su voluntad puede ser conocida porque Él ha decidido darse a conocer y Él ha decidido dar a conocer su voluntad. Mira, hay muchas personas y religiones o culturas en el mundo que tienen la idea, una de dos, o que Dios es un Dios que hizo todas las cosas y como que fuera un relojero que hizo un reloj y le dio cuerda y lo dejó ahí y el reloj está contando, tic tac, pero el relojero está en otras cosas, está haciendo otras cosas. Hay personas que así entienden a Dios, que Él hizo al mundo y que dejó todas las cosas corriendo con las características y las dinámicas que le dio, pero Él no está involucrado. Ese es un tipo de persona. Hay otro tipo de persona que simplemente piensa que Dios está en una dimensión a la cual el ser humano no puede accesar, por lo tanto no lo podemos conocer personalmente, no podemos saber nada de Él y mucho menos podemos conocer su voluntad. Pero quiero que leamos un pasaje de Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 10. Dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Quiero leer nuevamente el 9 y vamos a leer un poquito más lento. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros, y pon atención a esto, de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La Biblia nos enseña que conocer a Dios y conocer su voluntad es buena para sus hijos. Y de hecho vemos en el versículo 10 que la única forma en que nosotros podemos agradar a Dios es si conocemos esa voluntad. Y dice, agrega el apóstol Pablo unos adjetivos ahí, con sabiduría o en sabiduría y en comprensión espiritual. Esa es la única forma en que nosotros podemos agradar a Dios. Entonces, dado que esta es la oración del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, sabemos que sí podemos conocer la voluntad de Dios. Dios no está ni distante ni en otras circunstancias desinteresado del mundo, ni tampoco está en una dimensión a la cual como seres humanos no podamos accesar para conocerle y conocer su voluntad. De hecho, el deseo de Dios es que lo conozcamos, el deseo de Dios es que nos acerquemos a Él, que nos gocemos y que nos deleitemos en conocerle y en hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Juan 17, capítulo 3, que es Juan capítulo 17, versículo 3, perdón, que es lo que te dije, el versículo que te dije al principio, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y que te conozcan al que tú has enviado, que es tu Hijo Jesucristo. Por lo tanto, lo que Dios anhela al darse a revelar a nosotros es que lo conozcamos para recibir la vida abundante. Y mientras crecemos en esa relación y mientras profundizamos en su conocimiento, en una relación con Él, nuestras vidas sean llenas de su vida abundante, de su gozo, de su paz, de su plenitud, de su quietud, de su consuelo, de su fortaleza, de su esperanza. Entonces, sí podemos conocer a Dios, es el deseo de Dios que lo conozcamos y cuando lo conocemos, somos llenos de su vida abundante. Luego, lo segundo que quiero compartir o recordar del sermón de ayer es
que si podemos conocer la voluntad de Dios y conociendo a Dios y su voluntad, es donde está la vida, deberíamos tener un sentido de urgencia por conocer esa voluntad. Y aquí viene la pregunta entonces, ¿dónde conocemos la voluntad de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de conocer la voluntad de Dios? Y es que mira, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, léelo conmigo, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pon mucha atención al versículo 19 y 20. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Cuando vamos a hablar de dónde encontramos la voluntad de Dios o dónde Dios se revela a nosotros, tenemos que hablar de la revelación general y la revelación específica. Primero pensemos en la revelación general, de la cual nos habla el pasaje que acabamos de leer. Primero en el versículo 19, Dios nos dice que a todos los seres humanos o a la raza humana, Dios nos hizo evidente su existencia. Es decir, que nuestra conciencia, cuando nosotros existimos y a medida vamos creciendo y llega un momento donde tenemos conciencia o tenemos la suficiente madurez, en nuestra conciencia tenemos la existencia de Dios porque Dios nos ha dado a conocer su existencia. Todos los seres humanos tienen esta conciencia. Y lo segundo, lo que leímos en el versículo 20, es que en toda la creación podemos ver su divinidad y su eterno poder. Es decir, que viendo las cosas creadas, ¿verdad? El Salmo 19 habla que los cielos cuentan o nos dicen acerca de la gloria de Dios. Entonces vemos la creación, el sol, los planetas, la tierra. Tu propio cuerpo es un diseño perfecto, es un diseño increíble. Los animales, las plantas, entonces sabemos que hay un ser creador. Y esta revelación general está accesible para todos los seres humanos. Pero justamente lo que dice el versículo 21 es el problema, que debido a nuestro pecado detenemos la verdad y aunque Dios se ha hecho evidente en nuestro fuero interior y aunque la creación nos hablan de un ser creador, no le damos gloria a Él, sino que empezamos a hacernos ídolos y a adorar otras cosas. O algunos inclusive llegan a negar la verdad, ¿verdad? Que es lo que entenderíamos como el ateísmo. Entonces, el ser humano, al ver esta revelación general, sabe la existencia de Dios, pero comete dos errores. O empieza a adorar la naturaleza o niega la existencia de Dios. Entonces, ahí es donde necesitamos la revelación especial, que serían las Escrituras. Por eso, la revelación general es para todos los seres humanos, pero la revelación especial, que son las Escrituras, es la forma en que Dios se da a conocer de tal forma que rescata pecadores para que lo conozcan y para que entren a una relación eterna con Él. Ahora bien, para comprender mejor esta revelación especial de Dios, quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En el Antiguo Testamento Dios habló a su pueblo Israel de muchas maneras, teofanías, ángeles, milagros, visiones, sueños, y dice también el versículo que acabamos de leer que habló a ellos a través de los profetas. Pero todos ellos lo único que estaban haciendo era dar a conocer a Dios y dar a conocer su voluntad, pero todo esto iba encaminándonos hacia el punto máximo de la revelación de Dios al ser humano, que es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo encarnado, es decir, Dios mismo tomó forma de hombre para darse a conocer a los seres humanos. Pero este es el punto que quiero que entiendas. Jesucristo no solo trae un mensaje, sino que Él es el mensaje de Dios. Él es la revelación perfecta de Dios a los seres humanos. Y este es el tema, que en el Antiguo Testamento Dios escogió personas para que fueran testigos de cómo Él iba revelándose al ser humano. Y estos testigos escribieron todos estos testimonios. Finalmente llegamos a Jesucristo y Jesucristo trae el mensaje y Él es el mensaje, pero en su ministerio aquí en la tierra Él escoge también 12 apóstoles o 12 personas a quienes les delega luego llevar el mensaje de Jesucristo y ser testigos de Él a todas las naciones del mundo. Y dentro de estos apóstoles Él escogió a algunos para que escribieran los evangelios y las epístolas.
Entonces, así como en el Antiguo Testamento Dios escribió testigos para que escribieran la revelación de Dios, en el Nuevo Testamento son los apóstoles quienes llevan este mensaje, y algunos de ellos lo dejan por escrito. Y estos testimonios acerca de la revelación de Dios a nosotros, acerca de su voluntad y acerca de su plan de salvación para el ser humano, es lo que conocemos como la Biblia, como las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 acerca de la Biblia misma. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando la Biblia dice de sí misma que es inspirada, ¿verdad? Que es lo que leemos en el versículo 16, esta palabra griega significa literalmente exhalada, ¿verdad? Inhalar es tomar aire hacia adentro y exhalar es tirar aire hacia afuera. Otra forma de poder traducir esta palabra es soplada. Y lo que quiere decir Dios cuando dice que la Biblia es inspirada es que viene de su propia esencia, que viene de su propio ser. Y lo que Dios hizo es que a todos estos testigos que Él escogió para que escribieran, lo guió y lo dirigió, y de la misma esencia de Dios puso en ellos lo que iban a escribir, de tal forma que lo que está escrito es exactamente lo que Dios mismo quiso que escribieran. Entonces, esta revelación especial o esta revelación específica, que son las Escrituras, que es la Biblia, es el mensaje a nosotros que testifican de la revelación de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que revelan quién es Dios, que revelan cómo nos acercamos a Él, que revelan cómo nos salvamos y que revelan los planes de Dios para su creación. Por eso, quiero invitarte a que medites en estas 4 conclusiones, ¿verdad? Que las hablamos el día de ayer, pero quiero recordarlas en este video. Primero, Dios solo puede ser conocido verdaderamente y personalmente a través de las Escrituras, es decir, a través de la Biblia. La revelación general nos da una idea que hay un ser creador, pero la Biblia nos muestra quién es ese ser creador y cuál es su voluntad. Por lo tanto, si tú deseas conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, mi invitación es la siguiente: conoce las Escrituras. Nunca podrás conocer a Dios y nunca podrás conocer su voluntad si no estudias las Sagradas Escrituras. Lo segundo, no debemos hacernos ideas o pensamientos acerca de Dios que no provengan de las Escrituras. Es decir, hacernos una idea o pensamiento de Dios de acuerdo a mis gustos, de acuerdo a mis deseos y de acuerdo a mis pasiones. Yo quiero que Dios sea así, yo quiero que Dios sea así, para mí Dios es así. La pregunta es, ¿de dónde sacamos el pensamiento? ¿De dónde sacamos estas ideas? ¿Quién nos ha dicho a nosotros que Dios es quien yo digo que Él es? Él es el creador, nosotros somos la criatura, por lo tanto Él se revela a nosotros y la idea que yo tengo que tener acerca de Dios tiene que ser lo que Él nos ha mostrado, específicamente a través de las Escrituras. Entonces, tú lo que tienes que hacer o la actitud que tú tienes que tener frente al conocimiento de Dios es, primero, saber que Él desea revelarse a nosotros y desea que tú lo conozcas. Segundo, saber que tú no puedes hacerte idea de Dios porque esto es pecado. Y tercero, ir a las Escrituras para conocerlo y para conocer su voluntad. En tercer lugar, no debemos ajustar la voluntad de Dios a mis deseos, a lo que yo quiero. El problema de hacerme un Dios a mi medida o como yo quiero hacerlo es que entonces este Dios me permite a mí hacer todo lo que se me cruza en medio de mis pasiones y mis deseos. Pero la Biblia nos enseña que Dios ya reveló su voluntad y a mí lo que me corresponde hacer, como leemos en Deuteronomio 29:29, es ajustarme a la voluntad de Dios para obedecerla, para ser de acuerdo a como está escrito en esa ley, dice Deuteronomio 29:29. Entonces recuerda esto: Dios ha revelado su voluntad para el ser humano en toda circunstancia, en toda etapa de la vida. Ya sea que estemos en bendición o en tribulación, ya sea que estemos solteros o que estemos casados, ya sea que estemos jóvenes o que seamos ancianos, Dios ha dado a cada una de estas etapas su voluntad, cómo quiere que nosotros nos acerquemos a Él y cómo Dios desea que nosotros vivamos para su gloria. Te recuerdo esto: un día vamos a estar parados delante de Dios y vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos y de todo lo que no hicimos. Por lo tanto, lo mejor es ir a las Escrituras y decirle: Señor, quiero conocer tu voluntad a través de tu palabra y te pido que tú me ayudes a cumplirla. Y por último, te quiero animar a que alimentes tu alma del conocimiento de Dios. Si la vida para nosotros, es decir, si la vida abundante, si la vida llena de gozo, si la vida llena de paz, si la vida plena que todos queremos y la felicidad que todos anhelamos está en conocer a Dios, tal cual dijo Cristo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcan al que has enviado a Jesucristo. Entonces,
Tú debes conocer a Cristo a través de su palabra si tú deseas ser feliz. Lo que tú tanto anhelas, lo que tú tanto deseas para vivir una vida plena, no te lo va a dar nada de este mundo. Te lo va a dar una relación personal con nuestro Dios. Y esa relación personal crece a través de las Escrituras. Por lo tanto, estudia la palabra, aliméntate de ella y permite ser transformado por la palabra de Dios de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que esta semana no vayas a faltar a tu grupo discipulado. Conéctate, tengan un tiempo de oración, tengan un tiempo para discutir las preguntas, tengan un tiempo para compartir, porque esto es bueno. La comunión cristiana es agradable al Señor. Así es que no vayas a faltar a tu grupo discipulado y, como te digo cada semana, vivamos para la gloria de Dios. Dios te bendiga.